Bien, amigos, revista 110, Coral, Carlos Alonso, licenciado Andrés Terrero y Alcántara. Bien, hoy es 30 de marzo y como nota curiosa, nos trae el licenciado Terrero una etapa importante de nosotros, en la que con el apoyo de Ramón Báez Romano y Ramón Báez Figueroa, sobre todo de Ramoncito, nosotros editamos durante posiblemente 4 años, ¿verdad?, el diario La Nación. Terrero nos trae algunos ejemplares correspondientes al año 97. 97 era el año 2 de la gestión del PLD, que por primera vez como partido ganaba unas elecciones. La razón por la que los dueños, los que nos financiaban el proyecto, hizo desaparecer el diario, fue una conducta que nosotros asumimos, en que nosotros llegamos a creer verdaderamente en la expresión y difusión del pensamiento libre. Y no era así. Cuando se nombró la primera Suprema Corte, recordemos que dio mucho trabajo estructurar, porque ya existía el Consejo de la Magistratura, y los partidos querían representación. Surgió la propuesta de Jorge Subero y nosotros vimos que quizás en ese momento Jorge Subero no era para nosotros el presidente ideal para la Suprema Corte de Justicia. Pero ocurrieron dos fenómenos en esa época. En el 96 asumió alguien que jamás pensó que iba a ser presidente de la República, pero los viejos líderes que no querían en aquel momento que el PRD asumiera el poder, por diferentes razones, Balaguer porque no quería persecución y Bosch porque tenía razones personales en que no le daba la gana de apoyar a Peña Gómez. Entonces surge Leonel y más tarde surge Subero, y pasó algo interesante. A pesar de que en el momento no parecían los idóneos, porque teníamos en ese momento disponibilidad de Berger Chupani, Euclide Gutiérrez, Juan Guiliani, Luciano Pichardo, Bello Rosa, Campillo Pérez, Julio Ibarra, el mismo Vincho, el mismo Pina, Estrella Sadalá, un grupo de abogados que en experiencia y ejercicio, además de jueces de carrera que pudieron ver ha sido ascendido. Pero nosotros asumimos una posición que produjo que cerraran el periódico. ¿Por qué? Porque los dueños del periódico no se oponían
al nombramiento de ese abogado. Tuvieron razón, pero en ese momento nosotros creíamos que no lo era. Estos números, que son secuenciales, tienen contenido que nos da la impresión de que es hoy. Aquí las cosas se repiten. Se repiten 25 años después, igualita. La segunda memoria presentada por el presidente Fernández, que fue su segundo año, cuando fue a rendir sus memorias al Congreso, hizo una súplica pidiéndole al Senado suplicar actuando sin abofetear la sinceridad. Y vuelve y lo repite. Nos mandó una carta felicitándonos y felicitándonos por el aniversario y por la posición. En otro número aparece algo que yo lo había olvidado, y es que durante esa época de la nación sepultaron el 10 de mayo o el 11 al doctor Peña Gómez. Y hay una fotografía muy dramática en el que el comandante Tomás Borges llora desconsolado ante el cadáver de Peña Gómez. Lo digo porque, como referencia histórica, nos da mucha pena que el país esté contando con los mismos problemas. Ahora mismo, el comentario de hoy gira en torno a la situación que va a surgir, que es una situación más grave que aquella vez, porque fíjense cómo el presidente suplica y es Balaguer que tiene que decir si está de acuerdo con el nombramiento de los jueces. Es decir, había equilibrio en el Consejo de la Magistratura, pero ahora la situación, ustedes verán lo que estamos viviendo nosotros. Bien, esto queríamos agradecerle al licenciado ese tema. Quiero también aprovechar la fecha de hoy para decir que hoy se cumplen 179 años de haber ocurrido en Santiago la batalla del 30 de marzo. Unos días antes se había llevado a cabo la batalla del 19 de marzo, una en Asua y otra en Santiago. Tropas dominicanas comandadas por el general José María Inver vencen a las tropas haitianas dirigidas por Pierrot en la batalla de Santiago y asegurando la estabilidad de la República. Pueden surgir muchísimas interrogantes y nos produjo mucha hilaridad la mañana de hoy escuchando periodistas que no creen en ese evento, no creen, pensando como que Haití dejó esto, abandonó esto, y un grupo de dominicanos lo ocuparon, como que esto era una tierra baldía, que aquí no hubo ningún tipo de lucha. Lo dicen y lo escriben, de que no es verdad que nosotros nos independizamos porque no éramos una nación que se independizó de otra. Sin embargo, vemos como algo interesante que
se libró una batalla y que esos periodistas y políticos que en otros momentos dicen que esto no era país, celebrando y afirmando que en la fecha se defendió la batalla más importante de nuestra independencia y resalta a los héroes. Naturalmente en ningún caso dicen a quién vencieron. Pero esas contradicciones confirman también que cuando América se fue independizando, ningún país excepto creo que Panamá, ningún país estaba constituido como nación para independizarse de España o de Portugal, sino que eran personas y otra cosa, no habían aborígenes en la lucha de la independencia. No estaba Caonabo, ni Guacanacarix, ni Anacaona, nadie de esa gente ya habían desaparecido, aquí no quedaba nada. Entonces quería resaltar que un grupo de personas de diferentes orígenes produjo ese movimiento que terminó con la creación del Estado Dominicano. Esa nación vecina que había logrado 40 años, 30 y pico de años antes, su independencia de Francia, comprándola, pues ya no eran subalternos de lo que fue el imperio napoleónico, pero sí tenían una formación que se podía señalar como muy superior, que por cierto veo las efemérides y se leen como si nosotros tuviéramos en una tribu africana, porque dice, con machetes y lanzas. Y yo me pregunto, ¿alguien me puede enseñar una lanza usada? ¿Qué era una lanza? Porque si tú dices que eran machetes, que eran caballos, que eran sables, pues yo lo creo, pero lanzas. Entonces, no, porque en el libro los historiadores lo describen de que realmente esos machetes y lanzas eran instrumentos de labranza que se utilizaron para la guerra. Y la lanza es un instrumento de labranza en la República, para que conozca el país. No vamos a hablar del machete, el machete fue el arma ideal. No, había una persona con una destreza, un lancero, que era una persona que atrapaba animales cimarrones. Aquí. Sí, en el este. Ah, qué bien. Y está ganado. Bien. Sí. No hay problema. Me entonces, retracto. No, lo que pasa es que está bien usado. Y entonces, y el haitiano le tenía un miedo especial a la lanza, bien, porque precisamente el uso, la destreza con que se utilizaba, sobre todo en los atos, era importante. Ahora que te estoy oyendo hablar, veo la edad tuya y la edad mía, la de Michelle. Terrero está en el medio. Veo el periódico hoy y veo que José Miguel Bonetti está dando declaraciones. Y yo veo a José Miguel, te veo a ti ahora hablando, y se me ocurre algo que mucha gente no percibe por qué es que los países cambian en la medida que su liderato cambia. José Miguel es un joven que debe tener cerca de 50 años. Celso Juan debe tener cerca de 50 años y es hijo de Celso José,
Marrancini, que debe de tener 70 y pico de años, pero los dos están activos. Y José Miguelito y José Miguel están activos los dos. Y tú y yo estamos activos. Y tú me estás dando una explicación en la que digo, caramba, yo pasé con ficha, porque yo no recuerdo haber leído esa práctica de que nuestros campesinos en la etapa preindependencia cazaban cerdos y marrones con lanza, ¿verdad? Porque si tú me dices que improvisaban algunas, por ejemplo, coger un palo y amarrarle un cuchillo, yo lo entiendo, porque en ese momento no había suficientes armas de fuego para esa guerra. Claro. Pero te hablan de cañones. Y yo te digo, ¿y quién financió la guerra de la independencia? Te dicen, no, lo que pasa es que no fue una guerra formal, porque nosotros nos aprovechamos de la gran división y la debilidad del gobierno haitiano. Es una razón que se entiende. Pero lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que aprender que los viejos ya tenemos hijos viejos. Ese es el tema. Sí. Los viejos tenemos hijos viejos. Lo que significa que tenemos que aprender. No es que somos, ¿cómo se llama lo que no es análogos? Pero a veces somos análogos. Y tenemos en ese contexto que te he dicho, que parece medio confuso, pero que nos dice que tenemos que entender que eso es una época, y tiene que ver con el tema principal, que hoy es un magnífico día para tratarlo. ¿Por qué? Porque es 30 de marzo, porque ayer se pospuso una audiencia para dictar medidas de coerción contra el grupo más importante del gobierno de Danilo Medina, y unas felicitaciones que recibe el presidente Abinader, nada más y nada menos que del presidente de Estados Unidos, insistiendo en que el éxito, a juicio del presidente, ha sido la lucha contra la corrupción. Supongo que debe ser la decisión de independizar el poder, el Ministerio Público, porque quien tiene los méritos es el Ministerio Público. También quiero aclarar que se ha hablado mucho de un personaje que tiene un rol importante desde el año 1990 y que ha logrado más o menos mantenerse en bajo perfil, y es uno de los fundadores del movimiento Participación Ciudadana, que lleva a cabo la puesta en vigencia en República Dominicana de la agencia estadounidense, que es Francisco Álvarez Valdés, Pancho. Que por cierto, ayer me contaron que hay dos Francisco Álvarez, no uno, y que el abogado de Mimilo no es Pancho. No estoy seguro de lo que me están diciendo, pero ellos son hijos, o él es hijo, de alguien que cumple años y que es amigo nuestro y que fue en un tiempo un coproductor de la revista. Participó con nosotros en los programas Revista 110 en Color Visión. Don Francisco Álvarez Castellanos, papi
el doctor Francisco Álvarez Castellanos, abogado y periodista. En las redacciones, Papi Álvarez. Y uno de los más calificados periodistas dominicanos. Ahora se encuentra en una situación de que sus sentidos han disminuido bastante. De manera que queríamos decir eso. Ahora, hoy, por esos motivos, nosotros vamos a proceder a contarles algo, con esta salvedad. No existe ninguna posibilidad de implementar un objetivo o un programa para lograr un objetivo de cualquier tipo económico, social, familiar, de ningún propósito, que tenga todas las posibilidades de éxito sin ningún tipo de obstáculo. Todos tienen algo que quitar del camino o que vencer para lograr esos objetivos. Y el comentario de hoy tiene que ver con el hecho de que aquí, por razones de que estamos acostumbrados a levantarnos todos los días sin agenda, pensamos que todo el mundo hace lo mismo, y no es así. Aquí hay personas que no solamente hacen la agenda del día, tienen agenda de vida. Yo quiero ser tal cosa. Nosotros tenemos aquí una persona que no es que nosotros no lo dejamos hablar, sino que el haber pasado por un organismo como la Cámara de Cuentas lo hace tener algunas limitaciones, pero que se pone el mismo, que es Andrés Terrero. Y es un ejemplo de lo que es una persona que desde niño en Villa Altagracia trazó una ruta y logró paso por paso llegar a donde quiso. Naturalmente, como decía, siempre aparece una piedra en el camino y a veces esas piedras tú las puedes apartar y otras tienen un tamaño que tú no puedes retirar y tienes tú que retirarte. Entonces, basado en eso, nosotros queremos contarles que no estamos viviendo el cumplimiento de una profecía, pero sí estamos viviendo el cumplimiento al pie de la letra hasta ahora de un plan diseñado con mucho tiempo de anticipación. Yo no tengo la fecha exacta, pero le puedo decir que eso no fue a partir de la toma de posesión del PRM. Eso estuvo diseñado, pensado, elaborado por personas que fríamente calcularon lo que querían hacer. Y además reunieron personas que tenían el mismo objetivo final, aunque por la razón que se unieron a ese programa o a ese plan eran diferentes. ¿A qué yo me refiero?
que el plan era básicamente, la sustitución del Partido de la Liberación Dominicana en el Poder Ejecutivo y la influencia de ese partido en la política dominicana. Y no se estaba discutiendo quién iba a dirigir el país. Entonces se buscó el hombre de la transición, Luis Abinader. Pero otros sectores que querían que el PRD salga, porque pensaban que ellos iban a venir beneficiados, se sumaron, pero no les contaron el cuento entero. Y hoy, por eso usted ve que hay mucha gente, por ejemplo, alguien dijo, yo todavía creo en Miriam. Todavía creo en Miriam. Entonces, ese tema nosotros lo vamos a tratar. Nos vamos a tomar un ratito y les vamos a pedir a ustedes que lo que vamos a decir ni siquiera lo vamos a discutir, porque yo estoy seguro que el licenciado Terrero y Carlos podrían ser testigos, pero no compartirían el 100% de lo que nosotros pensamos, creemos que ocurrió y que está ocurriendo. Que va a ocurrir, no sé, pero me da la sensación de que también va a ocurrir. Una pequeñita pausa y quisiéramos recordarles que así como los países necesitan ayuda, los hombres necesitan ayuda cuando tengan que reproducirse. Por lo que les recomendamos Vigosex. Por la estabilidad de la familia. Por la reproducción y para cumplir un precepto de crecer y reproducidos. También quiero decir que en esta Semana Santa la gente quiere cambiar de ambiente y los que son de la capital, que son originarios del campo, se van para su campo. Pero mucha gente dice, este es el momento para yo ir para la capital. Y vienen para acá y tienen esta ciudad sin tapones, felices. Y tienen que ver cómo transportarse y dónde hospedarse. Entonces ya la gente coge su carro y dejarlo en Caribe Tour y venir para acá. No es nada raro. Pero, ¿dónde voy? ¿Voy a un hotel de $125? No. Entonces aquí hay una cadenita de hoteles que son hostales con desayuno incluido, que están bien situados, tranquilos. Uno en Gascue, otro en Naco, en Piantini, y otro en Boca Chica. Ajá. Sí, tú puedes querer ir A Boca Chica, sí, no hay que leer. Yo le quiero decir que aquí, en Piantini, está el Drake del Agustín Lara 29. 567-4427. En la Bolívar, frente al Parque de las Luces y al lado del Hospital de la Mujer, está el Drake 682-0033. Y en Boca Chica está el Calipso, el Calipso está en Boca Chica. En esos mismos teléfonos pueden hacer las reservaciones. De manera que venga en Semana Santa, pásese 3 días bien tranquilito en los Drake, aquí en la capital, y en el Calipso. Bien, vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con
el plan definitivo diseñado para los próximos días.